Muy buenas tardes con todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del ciclo de formación de Data Acción. El día de hoy vamos a tener una sesión en el marco de la categoría de Dashboard, ¿sí? Les quisiera solicitar por favor unos 4 o 5 minutos mientras esperamos que más personas participantes se unan y empezamos. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos estos minutos, les invitamos para que en el chat puedan también presentarse, decirnos de qué país provienen, sus equipos que están participando ahora en Data Acción. Hola Fernanda, muchas gracias. Tenemos personas de Brasil, también nos comentan de México, de Argentina, de Perú también. Vemos a personas en el chat. Iliana, muchas gracias también por unirte a este ciclo de formación. Tenemos también de parte de Ecuador, otras personas de Quito, Ecuador también, de Puerto Rico, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de formación dentro de Data Acción. Ecuador nuevamente, de Colombia, de México, también de México, algunas personas de Perú, Sofía, de Colombia también. Luisa, muchísimas gracias. Más personas con equipos de México, de Argentina, de Córdoba, Argentina. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por formar parte del ciclo de formación de Data Acción. Ustedes están aquí porque han sido seleccionados como equipos participantes para esta primera edición del Data Acción, una iniciativa regional de ONU Mujeres, la Secretaría de las Mujeres y el SEC de México. También agradecerle la participación y presencia a personas delegadas de parte de las instituciones aliadas, como son el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay y la Fundación DataLat de Ecuador, que el día de hoy van a compartir con ustedes información muy relevante en el marco de los dashboards o tableros interactivos. Mi nombre es Grace Armijos Bravo, formo parte del equipo de ONU Mujeres del área de estadística y análisis de datos de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe. También nos acompaña el día de hoy Andrea Llerena, quien es la especialista regional en estadística y análisis de datos, también de ONU Mujeres para la Oficina de las Américas y el Caribe. Sí, entonces darles la más cordial bienvenida. A continuación vamos a empezar con la intervención de eh, Guillermo de Angelo, quien es representante por parte del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay. Muchas gracias, Guillermo, bienvenido.
y te damos la palabra, 40 minutos, el tiempo destinado para tu presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Es un placer estar compartiendo este webinar en el marco del Datatón. Yo entré a trabajar hace menos de un mes al INE y les aclaro que de formación soy geógrafo, pero tengo bastante experiencia en análisis de datos, dashboards, todo lo que es sistema de información, por lo cual es un placer de parte del INE del INE Uruguay poner el granito de arena para que este Datatón rinda sus frutos. Tengo una presentación, así que paso a compartir pantalla y como quedamos, queda el chat disponible para cualquier pregunta durante mi presentación, pueden interrumpirme. Según las directivas, vamos a tratar de no hacer tanto énfasis en herramientas concretas, sino en cosas más bien generales. De todas formas, hay al final algunas cositas sobre herramientas y algunos ejemplos que quería compartir y que pueden ser de utilidad para los participantes de la maratón. Bueno, vamos a ver si puedo compartir. Bien, ahí están viendo mi pantalla. La vemos, pero no sé si es mi computador, pero lo veo en blanco todo. O tal vez es un error. Vamos de nuevo. Ahí sí. Perfecto, ahora sí, Genial. Guillermo. Muy bien. Bueno, la estructura de la presentación básicamente es algunas definiciones básicas, algunos criterios para las buenas prácticas, algunas sugerencias o un review muy por arriba de algunas herramientas y para terminar un ejemplo que hice con Python muy breve, del cual obviamente les voy a compartir el código por si a alguien le interesa ir por ese lado. Bueno, para arrancar, ¿para qué querríamos un dashboard? Bueno, básicamente es una forma de acceder en forma simplificada a datos. Dashboard es el anglicismo, también lo podemos llamar cuadro de mando, tablero de control, y en términos más minimalistas podríamos decir que es una interfase gráfica, básicamente, para acceder a datos en forma ágil. También tiene un componente interactivo, lo cual permite al usuario realizar operaciones a determinado nivel con los datos y obtener algún tipo de información a partir de ellos. Por ejemplo, el ejemplo más típico es las ventas de determinado producto en una ventana temporal a definir. Bueno, obviamente por esta forma interactiva y ágil y sencilla de presentar datos son utilizados con mucho énfasis en gestión de empresas, en el sentido amplio, empresas, porque obviamente facilitan la toma de decisiones basadas en indicadores. Por ejemplo, los KPIs o Key Performance Indicators, que son esos indicadores clave que nos dan información esencial sobre determinado proceso o negocio. También permiten obtener una visión general con información actualizada y potencian, digamos, la toma de decisiones basadas en datos. Una definición muy concreta de este autor, Few, dashboard como visualización de la información más importante necesaria para lograr uno o más objetivos, consolidada y organizada en una sola pantalla para poder monitorear información de un vistazo. Este autor también hace una categorización, hace varias en realidad, pero yo traigo esta porque me parece la más pertinente. Entonces los divide en estratégicos, analíticos y operacionales. Los estratégicos irían orientados a gestores de cualquier nivel y se benefician de snapshots o fotos mensuales, semanales o diarias de los datos o de los datos relativos a determinado proceso. Es decir, digamos como una foto, o sea, una información estática resumida a determinada ventana temporal. Luego tenemos los dashboards analíticos, que demandan un poco mayor de contexto, también demandan datos históricos,
y también utilizan este, digamos, esquema de fotos o snapshots, pero requiere mayor interactividad. Y el objetivo es detectar determinados patrones que a simple vista no pueden permanecer ocultos. Por eso la importancia de los datos históricos. Bueno, creo que ahí va quedando clara la diferencia entre los destinatarios también, ¿no? Tal vez un dashboard estratégico es más bien orientado al tomador de decisión o a la alta gerencia, y el analítico es a un analista que a partir de esa información va a sugerir al tomador de decisión, no sé, va a generar un dato nuevo, un informe, o va a sugerir alguna decisión a ser tomada. Y luego los operacionales, que son los dirigidos a monitorear operaciones, que son más dinámicos y fluidos, requieren simpleza, al igual que los dashboards estratégicos. Es decir, en analítico sería aquel que permite o que demanda una mayor complejidad al momento de jugar con los datos. Y el operacional estaría más orientado al flujo constante de datos, ¿no? A los procesos de streaming o, digamos, procesos de negocio mucho más dinámicos. No sé si recuerdan este tablero. Hubo un momento en el tiempo en el que lo veíamos bastante. Yo personalmente entraba todos los días. Era aquel famoso tablero de la Universidad de Johns Hopkins sobre el coronavirus. Y bueno, me parece un buen ejemplo. También en este caso como que se popularizó bastante. También fue un desafío para ellos poder servir esta información de manera, digamos, hacia tanta gente. Ahí vamos a hacer un poco una disección de este tablerito. Para empezar, en la parte superior tenemos filtros, ¿no? Porque ahí nos da la opción de World Map o US Map, es decir, filtros espaciales, si se quiere, de los datos. También tenemos KPIs o valores clave en este modelo de scorecards, que son como valores de relevancia, en este caso la famosa cantidad de casos confirmados de COVID-19. También podemos tener tablas que siempre tienen que ser criteriosas, ¿no? O sea, porque justamente eso es una visualización, más que una tabla propiamente dicha. Podemos tener mapas interactivos, como es el caso. Bueno, obviamente gráficas de cualquier tipo. Ese sería como un poco el corazón de un tablero, ¿no? El corazón gráfico. Podemos tener metadatos también, que son de gran relevancia, sobre todo cuando los datos hablan de procesos bastante críticos, como era el caso, o requieren una actualización, un monitoreo constante. Bueno, me gustó usar este ejemplo, primero porque fue muy conocido en su momento y también porque, digamos, engloba digamos, gran parte de las características que podemos encontrar generalmente en cualquier dashboard. Vamos a algunos tips para el diseño efectivo, es decir, hablar un poco de buenas prácticas. Bueno, previamente, básicamente sería identificar potencialidades y limitantes de los datos, es decir, sería, digamos, antes de tirarse a hacer el tablero, evaluar qué datos disponemos y si efectivamente esos datos son suficientes en cuanto a calidad y a cantidad para ser integrados y representados en un tablero. También realizar controles de calidad para evitar presentar datos erróneos. Ahí implicaría, por ejemplo, remoción de outliers o identificar valores que no corresponderían estar. Y bueno, después está los típicos problemas de fechas que están en un formato, fechas que están en otro formato, variables que deberían ser numéricas pero están en formato de texto. Bueno, digamos, esa curación previa de los datos siempre tiene que estar y, digamos, es el primer paso, el primer escalón para generar un dashboard. Digo esto porque por más que los datos estén muy bien presentados, seguramente lo estén, siempre hay que tener precaución y atención a este tipo de cosas. Después la parte de proyecto, ¿no? Identificar dimensiones clave que se pueden presentar a partir de los datos, pero sobre todo pensar en quién será el destinatario del dashboard. Es decir, qué grado de complejidad o simplicidad debe tener el mismo. Ya que no es lo mismo un dashboard que va destinado, por ejemplo, a la población en general, para mostrar determinado fenómeno, que alguien que va destinado a un analista, como vimos, o alguien que va o un tablero que va destinado a un tomador de decisión, alguien que tiene una visión estratégica de determinado negocio, empresa o lo que fuera. O sea, piensen
quién va a estar usando su tablero, para qué. También el medio mediante el cual será consumido el mismo, si va a ser accedido mediante una PC, mediante una tablet, si va a ser accedido mediante un celular. Ahí las representaciones gráficas deben ser adecuadas al dispositivo, ¿no? También preferir determinados tipos de representaciones gráficas más aptas al fenómeno que queremos representar, o al tipo de dato que queremos representar, mejor dicho. También usar esta filosofía de Clutter, es decir, menos es más en cada elemento gráfico. Por ejemplo, añadir cuadrículas detrás de un gráfico de barras puede ser redundante. Tal vez hay que centrarse en la representación mínima que nos permita comunicar lo que ese dato tiene que comunicar. Y eso debe ser evaluado en forma consciente para definir si el elemento suma desde el punto de vista gráfico o simplemente es ruido y lo deberíamos tal vez obviar. Esto es un poco polémico, pero bueno, está bueno que lo tengan en el menú de opciones. Entonces nos vamos a este concepto de Data Inc Ratio de Edward Tufte, que es Edward Tufte es un, no sé, supongo que es diseñador, no sé exactamente, pero es un experto en visualización de datos. No es específico de dashboards, pero aplica, me parece también, que es, digamos, la razón de datos tinta. Es decir, cuanto más elementos le agregamos a una gráfica, digamos, el Data Inc Ratio va a ser más bajo. Sería este ejemplo que tenemos a la izquierda. Vieron que acá tenemos un fondo de color que no aporta mucho, tenemos un montón de una cuadrícula en el fondo o sobreimpuesta, tenemos el eje Y marcado, y en este otro, con un gráfico con alta razón datos tinta, tenemos menos tinta entre comillas, ¿no? Porque siempre, en este caso estaba pensado más bien como para impresos, acá no estamos hablando de tinta, pero sí como de superficie cubierta. Y la misma cantidad de datos, si se quiere, por eso la razón es más alta. Tufte es, obviamente, como imaginarán, defensor de este tipo de representaciones. ¿Okay? Esto es una visión, ustedes pueden tener otra, pero bueno, yo estoy un poco de acuerdo con él y bueno, pueden tomarlo o dejarlo. Otro problemita o dilema que puede surgir es con las gráficas de torta, por ejemplo. Debemos elegir paletas de colores que tengan sentido, destacar específicamente algo, agrupar datos si hay demasiada granularidad, es decir, menos es más también. Y bueno, tener en cuenta que este tipo de gráficos es difícil identificar diferencias en proporciones. Por ejemplo, en este caso, entre un 5 y un 6 o entre un 5 y un 8 no es tan visible. Y ni que hablar en estos rangos menores. Acá hay algunos ejemplos también de buenas prácticas para la representación. Acá veíamos, yo en la gráfica anterior destacaba esto de elegir qué destacar. Vean, comparen este tipo de gráfica de donuts aquí a la izquierda con este otro, ¿no? Acá destacamos, el autor destacó específicamente aquello que consideraba clave, sin embargo acá se presenta mucho más información que puede ser, digamos, puede ser demasiado para lo que queremos, ¿no? Para el objetivo. Y también, bueno, en lo que respecta a la representación, tal vez para este tipo de datos, un gráfico de barra sea mucho más adecuado, ¿no? Que un gráfico de torta, un gráfico de tipo donut. Por lo cual, se recomienda explorar alternativas a este tipo de gráficos. Esto simplemente a tener en cuenta. Yo no estoy diciendo que eviten a toda costa los gráficos de torta, simplemente que piensen si es la mejor forma de representar los datos y comunicarlo. ¿Okay? Y que prueben alternativas. Bien. Y aquí venimos a la parte de herramientas. Voy a mencionar por arriba algunas. Hay muchísimas. Yo seleccioné algunas que yo conozco, por lo menos por arriba. Bueno, Power BI, Tableau, Superset. Superset es de código abierto. Looker Studio de Google, Shiny, que es una librería de R que ahora también tiene su homólogo en Python, Streamlit, que es una librería de Python, y Dash, que también es una librería de Python.
Los dos primeros son privativos. Y bueno, el Looker Studio, al ser del ecosistema Google, también tiene un free tier, pero después hay que pagar. Yendo muy por arriba, Power BI también tiene un free tier. Es muy amigable. Un tablero como este que están viendo ahí, que lo hice yo simplemente para aprender, ¿no? Porque nunca lo había usado hace ya varios años. Lo hice en un par de días. Obviamente lo que más me llevó fue curar los datos, ¿no? Que eran datos de inversiones de mi país. Básicamente porque estaban en PDF y bueno, al extraerlos se generaba todo tipo de problemas. Pero bueno, en lo que respecta al código que hay que usar es muy poco y es como del estilo drag and drop, es decir, se conectan el software con los datos y luego como que se arrastran y se tiran en nuestro canvas, en nuestro lienzo, los tipos de gráficos que queremos, los scorecards, selectores o lo que fuera. No se precisa saber código, pero se puede también ejecutar este tipo de expresiones, tags, que son código básicamente. Bueno, Looker Studio es un producto de Google, funciona en la nube, se puede conectar con Google Sheets, por lo cual lo hace muy práctico, y cientos de otros proveedores, tanto de Google, por ejemplo BigQuery, como de terceros. Es bastante intuitivo y tampoco requiere programar. Después tenemos Shiny, que es una librería inicialmente, disculpen el error ortográfico ahí, inicialmente de R, el software estadístico. Requiere sí saber programar en R o en Python. Esto es porque ahora tiene también su versión de Python, que yo nunca le he usado, pero ya lo haré. Es muy versátil y completo y por ende es una excelente opción. Yo personalmente nunca la he usado porque probamos más bien en Python, pero he visto cosas que se hacen con Shiny y son súper completas y muy versátiles. Y también dispone de una plataforma de publicación con FreeTier, lo cual es relevante me parece que para este dataton. Luego esta librería de Python, que es Streamlit, la cual sí requiere saber programar en Python, aunque no es demasiado complejo el nivel que se requiere, porque la sintaxis es bastante simple. Y también tiene una plataforma de publicación con tier gratuito que se puede integrar con GitHub, el gestor de versiones. Esto es bastante práctico. Si se requiere mucha customización, es decir, cambiar muchos detalles en la interfase, es un poquito más trabajoso. Y ahí les dejo, tanto en Shiny como en Streamlit, una galería de ejemplos que pueden ustedes seguir. No sé si alguien tenía pensado usar alguna de estas herramientas. Me interesa saberlo, lo puede compartir en el chat. Y seguimos conversando. Bueno, finalmente les quería mostrar algunos ejemplos. Son ejemplos muy sencillos que hice más bien un poco para aprender, como didáctico, para jugar con estas herramientas, en este caso con Streamlit. Les voy a mostrar la aplicación. Este primero se llama Tablero con datos sociodemográficos y básicamente consta de unas pirámides de población. Este es el tablero. Contiene un mapa con dos localidades y básicamente lo que permite es comparar datos del censo de Uruguay del año 2011, comparar dos localidades. ¿Okay? Uruguay, las divisiones administrativas de Uruguay, básicamente las de mayor rango son los departamentos y dentro de ellos tenemos localidades que serían como entidades urbanas aproximadamente. Entonces yo puedo acá tengo los filtros básicos, una localidad y otra localidad, y el mapa lo que va a hacer representármelas con un punto en cada una. Y aquí me va a computar algunos datos. En este caso la localidad de Melo, el departamento de Cerro Largo, tiene 51.000 y pico de habitantes. Calcula también la tasa de dependencia por edad, o sea, muestra la tasa de dependencia por edad. Esto ya está precalculado, que eso es importante, ¿no? Y un índice de masculinidad. Lo mismo para Maldonado. Y luego podemos ver las pirámides de población que están calculadas que están representadas abajo. Y también se pueden descargar datos
de cada una de estas dos localidades. Pero, por ejemplo, podemos hacer una prueba. Vamos a poner una localidad de Maldonado, una localidad de departamento de Artigas, en Maldonado, en la costa este, Artigas, Bella Unión en el norte del país. Vieron que ahí ya actualizó los nombres, las poblaciones, los índices y también las pirámides de población. Y ahí se puede comparar un poco, ¿no? Punta del Este es una localidad más afluente, la población un poco más envejecida. No sé si el gráfico de pirámides de población lo tienen visto. Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es distribución por sexo y por franjas etarias de toda la población de determinada localidad. En el caso de Bella Unión, la población es bastante más joven y tenemos ahí como una hendidura, eh, digamos, posterior a los 25 años, ¿no? O sea que nos habla de un fenómeno tal vez probablemente de migración interna, pero no podemos decir mucho más que eso. Bueno, si quieren les muestro un poquito el código. Esta aplicación, o sea, el código es esto básicamente. Ven que es bastante breve, ¿no? Lo que es importante es que antes se hizo un preprocesamiento de datos, que está aquí, y se generan como estos datos, ya todos los datos que se muestran precalculados. Entonces hay dos formas de esto, que es calcularlos al vuelo en el propio script de la aplicación o precalcularlos y dejarlos ya guardados. Esto va a implicar, o sea, son diferentes estrategias de abordar el mismo problema, dependerá de la cantidad de datos que ustedes quieran representar, de la complejidad de los cálculos y del destinatario, obviamente, del tablero. ¿Okay? No es lo mismo si va a entrar una persona o dos para ver el datatón que si van a entrar cientos de personas por día. Ahí ya tal vez habría que cambiar de abordaje y de tecnología. Bien. Y luego este otro pequeño tablero, también con Streamlit, básicamente lo que hace es mostrar el flujo de migrantes internos a partir de datos de 2011 también. Había una pregunta en el censo del 2011 que era el departamento de residencia anterior. Entonces a partir de eso se podía estimar cuáles habían sido los migrantes recientes de cada departamento y de dónde habían venido. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en ese momento en mi tesis de la maestría en demografía, que finalmente no la dejé en stand-by, pero bueno, me interesaba un poco este tema de migración interna. Y bueno, esto también lo hice un poco para empezar a jugar con los datos y para familiarizarme con la tecnología. En este caso, también podemos seleccionar dos departamentos. Tenemos un mapita también, ¿tá? Que se pueden integrar bastante fácilmente a los tableros. Que acá básicamente lo que hace es ponerme las capitales, creo que eran las capitales de cada departamento y la ruta de cómo llegar de uno a otro, como si fuera uno manejando en un auto, digamos. Esto lo hice un poco porque me interesaba también ver las distancias, ¿no? Entonces, en este caso, de Montevideo a Artigas, tenemos la distancia también precalculada, 612 kilómetros, es un país chico. Bueno, la cantidad de migrantes internos, el índice de masculinidad y la edad mediana, 28 años. Finalmente tenemos también una pirámide de población, o sea, es una pirámide de población de aquellos migrantes internos, ¿okay? Entonces es natural que sea obviamente una población más joven, ¿no? En este caso vemos que es, digamos, en edad de trabajar, ¿no? Bueno, si la edad mediana es 28 años, ya nos da una pauta que es una población bastante joven, en este caso. Y bueno, luego también una tablita que se puede mover, se puede agrandar y todo eso. O sea, es bastante interactivo, también con muy poco código se puede hacer esto, digamos, es la potencia del framework. Y esto está alojado en el, digamos, en el free tier de Streamlit, que tiene como una especie de repositorio donde uno
si tiene un repositorio de GitHub, puede conectarlo, ponerle un nombre y ya le levanta el código y se lo representa en una página web y tiene una URL que ustedes pueden compartir y cualquiera puede acceder. Bueno, por ahí va mi presentación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Quieren que profundicen algo? Soy todo oídos. Así que les paso la posta, Grace. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, por tu presentación. Definitivamente un gran insumo para las personas participantes. Si alguna persona tiene alguna pregunta, alguna duda que le vaya surgiendo a medida que avanzamos, no duden, por favor, en colocarla en el chat y luego al final, pues, Guillermo podrá contestarla sin ningún problema. Sí, bueno, ahora continuando con la agenda del día de hoy, quisiera dar el paso a Lisette Zambrano. Ella forma parte de Fundación Datalat, que también nos va a compartir su experiencia con los tableros interactivos. Adelante, Lisette. Gracias, Grace y Andrea. Antes de dar paso, también me está acompañando Julio, quien va a empezar también la presentación. En este caso, Julio López pertenece igual a Fundación Datalab y es director de proyectos e innovación. Entonces, más bien ahí, Juli, te doy paso, si estás por ahí, y me avisas para compartir la pantalla. Muchas gracias, Liv. Buenos días con todos. Sí, tuve problemas con mi compu, que no me funciona el Teams, así que estoy en el teléfono. No sé si se me escucha bien. Liz nos va a acompañar hoy día también. Entonces, bueno, nosotros preparamos una breve presentación de visualización de datos con enfoque de género, que es justamente el tema del Datatón, ¿no? Si avanzamos, Liz. Gracias. Bueno, desde Fundación Datalab venimos acompañando a varias organizaciones en América Latina justamente en generar capacidades digitales en instituciones y en ciudadanía para fomentar el tema de derechos digitales y una cultura de uso de datos, así contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo. Uno de nuestros ejes de trabajo justamente es el tema de género y diversidades, donde tenemos algunas iniciativas, entre ellas también trabajamos en datos de la población LGBTI en un proyecto que se llama Queer Data. Hemos acompañado a varias organizaciones en la región también para levantamiento de datos con enfoque de género. Entonces, un poco hemos resumido algunas ideas. Así que si alguno está interesado, también les invitamos a que nos visiten en nuestras redes y en la página web. Si avanzamos, por favor. Hoy vamos a hablar de dos temas súper importantes. Sabemos que ya conversaron con los equipos de Naciones Unidas y también con las anteriores colegas sobre los temas de género. Sin embargo, nosotros hemos puesto algunas ideas también sobre visualización de datos para no perdernos del enfoque de género, también de narrativas, y también con Liz hemos seleccionado 3 herramientas que suelen ser bastante útiles, sobre todo para periodistas, medios de comunicación, para sociedad civil, que viene acompañando visualizaciones de datos y muchas veces no conocen también de, por ejemplo, la programación o herramientas de programación que suelen ser también muy útiles, de código abierto. Estas de acá, algunas son más fáciles de trabajar y también de publicar en los respectivos landing page o cualquier sitio web. Entonces, por eso también las hemos puesto acá. Y también vamos a hablar un poco de Power BI, que seguramente muchos están utilizando y creemos que es la herramienta que hoy en día más se utiliza. Solamente algunos tips, dado que no tenemos tampoco mucho tiempo para profundizar en cada una. Si avanzamos, Liz. Primero, ¿qué es visualización de datos? Nosotros entendemos mucho el tema de cómo analizar datos, quizás desde los distintos antecedentes que ustedes tengan. Por ejemplo, yo soy economista, Liz es ingeniera en estadística. Nos encanta trabajar con datos de todo tipo, pero obviamente el campo de la visualización implica que también existe el tema narrativo y de cómo estamos comunicando de manera visual estos datos que muchas veces pueden ser muy técnicos o no son fáciles de comprender para todas las audiencias que estamos trabajando. Entonces, por ello es muy importante que esta habilidad, que hoy en día es mucho más quizás utilizada por varios medios de comunicación y demás, también la apliquemos desde varias instituciones, tanto públicas como privadas, y sobre todo cuando queremos evidenciar procesos sociales o brechas sociales, como es el caso también de las brechas de género. En la siguiente slide.
Entonces, para nosotros es mucho más fácil entenderlo así, y ahí le hemos puesto una imagen que es, los datos son un insumo muy importante y quizás hoy en día se requiere muchísima más información para entender varias brechas. Eso procesado es una información, pero cómo yo lo presento, ¿no es cierto? Es una forma de cómo yo genero esa discusión y genero que una audiencia consuma ese producto. Entonces es como un pastel que hemos puesto acá. Queremos presentarlo, sí, pero tenemos que presentarlo de una forma adecuada para que eso luego pueda ser traducido a algo que yo lo pueda consumir. Entonces esa es un poco la analogía que estamos utilizando acá para entender bien por qué también es importante visualizar los datos. Si avanzamos también, vamos a ver en la siguiente slide que ahí hay una serie de números donde ustedes podrán, si yo les pregunto cuál es el número 7, va a ser muy difícil que ustedes me digan, o por ejemplo, cuál es el número 9, los que están resaltados ahí va a ser muy difícil. Pero si yo solamente aplico colores, como ven en la imagen de acá, mi visual, o sea, como yo estoy viendo la imagen, automáticamente me va a ver los números en rojo, que es el número 9, que está en este caso resaltado. De esta forma yo estoy ya visualizando algo y les estoy mostrando y automáticamente su mirada se va a enfocar en eso. Entonces, ese juego de colores, de usos visuales, es justamente lo que buscamos con la visualización de datos. Este ejemplo es muy sencillo, pero ayuda mucho a entender por qué lo estamos implementando. Una comunicación a través de los datos sí tiene que ser efectiva. ¿Cómo es efectiva? Primero, de una u otra forma, nos decían también colegas anteriores, una forma clara es saber qué tipo de gráfico yo voy a utilizar, ¿no es cierto? Si utilizo, nosotros en lo más simple que solemos decir a veces es, un gráfico de barras habla muchísimo más que tener quizás algo mucho más complejo que a veces no entendemos todos. Entonces, una comunicación debe ser muy atractiva, ¿no es cierto? Tener paletas de colores claras, por ejemplo, iconografías claras que no generen estereotipos de género en este caso, colores que yo sé que van a llamar la atención quizás de ciertas temáticas, que uno lo relaciona más con otras, etcétera. Entonces ahí tengo que también tener esa facilidad de poder comprenderlo. Y hoy en día hay muchísimas publicaciones y también información, desde ONU Mujeres también, que podemos utilizar para entender mejor cómo no seguir generando estereotipos de género. Incluso también cómo podemos incluir a otras poblaciones que normalmente no están siendo visibilizadas, ¿no? También debe ser clara, limpia y fácil de entender. Por otro lado, accesible, como les decía, una información, un dashboard muchas veces puede ser muy confuso para las personas, cómo navegar, los botones, cómo doy clic a la siguiente lámina, etcétera, dependiendo de la herramienta que estoy utilizando. Y hay otras formas de cómo también combinar textos, imágenes y también gráficas para poder explicar mejor ciertos fenómenos. Entonces ahí también es la habilidad que tenemos de justamente narrar y contar estas historias, ¿no? Lo otro es que también podemos contar una historia desde las emociones y también entendiendo las brechas que existen hoy en día. Entonces, en la siguiente parte, gracias Liz, vamos a hablar un poquito de por qué es importante incluir este enfoque de género en la visualización y en las narrativas. Por un lado, nosotros entendemos también que los datos de por sí solo no hablan. Si ustedes, si uno pone una tabla, a veces las tablas facilitan muchísimo el resumen de mucha información que puede estar en las bases de datos, poderla resumir en tablas suele ser súper útil, pero no siempre los datos hablan por sí solos. La disponibilidad de datos, ustedes saben, ha aumentado significativamente, pero no siempre eso significa que vamos a tomar decisiones basadas en esa información. Y además, muchas desigualdades todavía permanecen invisibles. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía, por ejemplo, mucha desagregación de datos. En muchas estadísticas oficiales aún falta la desagregación, asimismo en varias fuentes de información que uno puede encontrar en el sector privado, datos mucho más grandes, masivos. Mucha información no está desagregada como quisiéramos. Entonces, las brechas de género todavía requieren que nosotros incluyamos una interpretación adecuada. Es decir, por ejemplo, si yo voy a analizar en este caso uno de los temas de los fenómenos laborales, debo entender bien qué está pasando, por ejemplo, con los hombres y las mujeres, en un caso que es la variable sexo, que sí me permiten muchas fuentes de datos, desintegrar la información y tener como ya más claridad qué está pasando con un grupo y otro. ¿No es cierto? Si aplico un enfoque, un lente de interseccionalidad, aumento y digo, bueno, esta variable también puedo ver mujeres entre un grupo etario específico, qué sé yo, entre 18 y 30 años, qué sé yo, un grupo de jóvenes que están en edad laboral de trabajar, entonces puedo enfocarme netamente en ese grupo. Ahora, si yo le quiero aumentar una capa adicional de analítica, puedo decir, bueno,
Puedo revisar también si los datos están desagregados a través de etnias, por ejemplo, grupos étnicos. Puedo ver si es que está desagregado a través de diversidades sexogenéricas. Puedo ver si, por ejemplo, también está pasando en distintos territorios, en ciertas zonas del país, qué está pasando con el acceso a los mercados laborales. Ahí hay varias iniciativas de los institutos de estadísticas de la región que, por ejemplo, tienen los atlas de género. Ustedes pueden enfocarse también en revisar eso. También, por ejemplo, muchos de los institutos hoy en día tienen páginas exclusivas dedicadas a los temas de género. Por ejemplo, el de DANE Colombia, el Atlas de Género de Paraguay. Ustedes van a poder ahí ver estadísticas donde se enfocan justamente en resaltar estas interseccionalidades que son muy importantes de incluir y que la brecha de género ahí se puede evidenciar. Y esto es súper importante que lo comuniquemos muy activamente, sobre todo en Data Acción, que el enfoque es ese, es por qué es importante para políticas públicas, para la percepción social, para la asignación de recursos, etcétera, porque es justamente lo que buscamos es que estos datos pasen a ser acciones y de alguna forma, el visualizar y contar bien los datos aumenta nuestro poder de incidencia y de poder decir, miren, esta acción es clave para poder implementarla. Si avanzamos a la siguiente, aquí resumimos en esta lámina algunos temas que suelen ser bastante frecuentes cuando trabajamos con visualización de datos de género. Por un tema, de querer cargar y querer evidenciar todas las brechas, a veces cargamos mucha información, muchas variables, lo cual puede ser interesante, como yo les decía, hay varias capas de analítica, pero a veces los gráficos que uno quiere presentar o la cantidad de gráficos que quiere utilizar y demás suele ser muy difícil de implementar, ¿no? Entonces, o de interpretar. Entonces, ahí es muy importante que podamos tener esa edición al final. Uno puede hacer un tablero súper chévere, pero al final editar y decir, miren, esto no está comunicándose efectivamente. Una cosa que nosotros solemos hacer mucho es también hacer que revisen esos tableros personas que no están necesariamente ligadas a la temática o muy familiarizadas, y ahí también entender cómo lo están visualizando, cómo lo están interpretando, lo cual es súper clave. Lo otro es que a veces presentamos solamente datos y gráficos sin interpretar, lo cual es súper erróneo porque yo les decía, las percepciones y los conocimientos de las temáticas que uno tiene no siempre son estandarizados. Yo puedo entender el enfoque de género desde una perspectiva muy diferente a la que todos y todas estamos acá acostumbrados. Entonces, eso también es interesante cómo yo lo puedo interpretar y saber eh, comunicar bien ese mensaje que estoy poniendo en las gráficas y en los datos. Por otro lado, no es recomendable también utilizar muchísimos promedios, como yo les decía, el tema de poder desagregar la información, poder representar qué está pasando con los hombres y mujeres en valores absolutos, en contextos específicos. Es importante también implementarlos porque si no, luego también en los promedios se oculta demasiada desigualdad. Eso es algo que en muchas publicaciones resaltan varias entidades, pero cuando uno se pone a ver en realidad los datos, sí suele pasar. Entonces, es importante que ahí también podamos resaltar bien esa información y utilizar de manera correcta los datos. Por otro lado, no debemos dejar a un lado los factores culturales, económicos y territoriales que atraviesan ciertos países y regiones, lo cual es súper importante. Y finalmente es entender también a quién estamos comunicándonos, ¿no? El lenguaje técnico ayuda y obviamente cuando estamos trabajando entre profesionales del área es mucho más fácil entenderlo, pero cuando queremos comunicar a otras audiencias que no necesariamente están familiarizadas con estos temas, tenemos que también tener esta especie de intermediación y poder presentar a una audiencia no especializada aquella información que es más relevante y que queremos resaltar. Entonces, el conocer la audiencia es clave. En la siguiente lámina voy a más bien enfocarme en qué implica que ustedes puedan avanzar en estos temas. Luego Liz va a familiarizarnos también con algunas herramientas que mencionamos y algunos tips de cómo mejorar las visualizaciones. Por un lado, les decía, la desagregación de datos va más allá de solamente la variable sexo, que es la más común utilizada en las estadísticas. Entender también la identidad de género de las personas, los grupos etarios, el territorio, los niveles socioeconómicos, etcétera. Es súper importante entender esta desagregación y ver qué base de datos estamos utilizando, dónde nos vamos a enfocar. A veces entender solamente algo, qué sé yo, bien puntual ayuda mejor a algo más genérico o más macro. Entonces ahí también es una idea que ustedes pueden tener en los distintos temas que están trabajando.
Por otro lado, tengo que identificar las brechas, grupos específicos, grupos etarios, etcétera, que yo debo encontrar o hacer resaltar ahí para poder entender mejor qué está pasando con este enfoque. Por otro lado, también entender bien las causas. Existen muchas normas sociales todavía, roles de género, el acceso no es igual, es desigual. Entonces ahí también, ¿cómo puedo yo a través de los datos entender esto? Y muchas veces incluso el hecho de no tener datos ya es un punto también de discusión y es un punto de una historia de por qué no hay datos de este tema, qué está pasando ahí. Y mucho lo vamos a ver en varias estadísticas oficiales. Y hay veces datos que también la sociedad civil o los datos ciudadanos, que yo hablé en una intervención, ayudan mucho a cubrir esas brechas que aún no existen en las estadísticas. Por ejemplo, el caso de la población LGBTI, que en algunos casos está avanzando, pero hay brechas ahí que aún faltan. Por ejemplo, en ciertas etnias también hay datos que no existen o en ciertas localidades que es muy difícil a veces acceder a información. Entonces ahí también las brechas hablan de cómo yo puedo incluir esto. Y finalmente, les decía lo de interseccionalidad, creo que ese es un concepto clave hoy en día, es entender cómo la integridad de un fenómeno no solo es un aspecto, sino cómo los distintos aspectos suman a ese proceso, a ese fenómeno. Esa analítica es clave y muchos de los que ustedes van a hacer en los dashboards, yo sí les sugiero y les animo a que hagan este análisis de interseccionalidad, porque ahí van a entender mejor, desmenuzar un problema, lo van a entender mucho mejor. Y finalmente, hay muchos sesgos que sí o sí todos tenemos, y eso es algo que debemos ser muy claros. Los sesgos existen y uno tiene que estar muy claro de eso, ¿no? Los sesgos en la recolección, en el análisis y más aún en la interpretación y en la forma de presentar los datos suelen estar ahí presentes. Entonces es algo que yo también debo tomar en cuenta y a veces aclarar la información y cómo lo estoy interpretando. Y les decía, usen otras personas, o sea, no usen otras personas, pero utilicen otros conocimientos para poder entender también qué está pasando con lo que ustedes van a presentar y si es de forma clara o no, o sigue presentando cierta información que no es correcta. Finalmente, antes de dar el paso a Liz, voy a enfocarme en 3 láminas cortitas, igual esto les podemos pasar después, pero ¿qué son las narrativas con datos? Y ahí viene un proceso clave que es el storytelling justamente busca que los datos puedan transformarse en narrativas claras, relevantes y orientadas a la acción, ¿no es cierto? Un tema clave del proceso que están ustedes participando es cómo yo con los datos llamo a la acción y cómo estas herramientas me sirven, que sea para comunicarme, para informarme, para tomar mejores decisiones o incluso para tener campañas mucho más grandes de incidencia que puedan también formar parte de los proyectos o incluso para cambiar directamente una política específica que está pasando en nuestros países, en nuestros territorios. Entonces, yo lo que busco acá con la narrativa es explicar qué significan los datos. Recuerden que detrás de cada dato hay personas reales. Nosotros y nosotros somos clave dentro de eso. Entonces, cada uno de nosotros está ahí presente. Proponer cambios. ¿Qué puedo yo lograr a través de estas narrativas que estoy presentando, no? Entonces, un buen storytelling debe responder a qué está pasando, por qué importa y qué debería cambiar. Entonces, esas 3 preguntas les dejamos para que ustedes sepan bien cómo lo pueden traducir a cualquiera de los campos de conocimiento que tienen a un diagnóstico, a una política, a una propuesta, etcétera. Pero responder esas preguntas creo que ayuda mucho a cualquier audiencia a entender qué está pasando con ese fenómeno. Y ahí me paso a la siguiente lámina, que es cómo pueden entender una audiencia. Y aquí les dejamos como algunos tips, que es a quién está dirigido, a quién busca influenciar o motivar o actuar, qué les interesa a estas personas, qué conocimientos tienen del tema, por ejemplo, son expertos, no son técnicos, qué información quieren o necesitan crear o conocer sobre el tema. ¿Quién los influye? Esto es súper interesante también en temas de comunicación porque muchos estamos influenciados por otro tipo de infomediarios, sea líderes de opinión, expertos, medios, redes sociales, figuras, etcétera. Ahí también es interesante saber cómo los podemos incluir. Y finalmente un tema es que cualquier visualización y proyecto al final está apelando a una audiencia puntual, que tenemos emociones, que sabemos que ciertas cosas pueden generar mayor atención a otras, que, por ejemplo, generar estrés en una persona también puede ayudarle a entender mejor un fenómeno o al final entender una acción puntual. Entonces hay varias formas de comunicación que no hemos puesto acá, pero que si ustedes las ponen en narrativas de storytelling con datos, hay varias formas de contar una historia, pero de todas formas les ponemos ahí. Y finalmente, antes de darle paso a Liz con las herramientas, una cosa que les he puesto acá de ejemplo es cómo yo puedo pasar de un dato a un mensaje a una narrativa. Y eso es algo que quizás en las láminas les vamos a dejar que ustedes lean. Pero, por ejemplo, la participación laboral de hombres y mujeres
yo la tengo, digamos, ahí como resumida, pero ustedes pueden ver que en varias estadísticas ustedes saben siempre que la participación laboral es un hecho. En hombres es mucho más alta que en mujeres. Entonces hay varias razones. ¿Y por qué es menor? Entonces ahí puedo explicar mejor, ¿no es cierto?, con toda la información que yo tengo ahí disponible, pero también debo contextualizarla, ¿no es cierto? Hay cargas desproporcionadas en temas de cuidados, hay trabajo no remunerado que sigue pasando hoy en día en todo el mundo. También hay mucha más participación de los hombres en educación versus mujeres en ciertas áreas de conocimiento. También hace falta muchísimos temas aún de el potencial de crecimiento, de cómo ciertas economías, ciertos sectores lo están haciendo. Entonces ahí hay varios factores que uno puede avanzar y claro, contextualizar y explicar el por qué importa y cómo lo podemos cambiar y qué acciones podemos tomar. Entonces, ese sería un poco también el mensaje de cómo pasar solamente de un dato frío a algo que realmente tenga un enfoque, un contexto y sobre todo llame a la acción a una audiencia específica que yo estoy buscando. Entonces, hasta aquí les dejamos esos tips y van a tener acceso a la presentación después. Y ahora le doy paso a Liz para que nos haga también una eh, barrida a las herramientas. Liz, te dejo la. Gracias. Gracias, Juli. Bueno, sí, siguiendo con justamente los tips que nos daba Julio, dentro de las herramientas de visualizaciones sí hemos conocido que, bueno, los datos no podemos dejarlos solo expuestos o plasmados en informes, sino también hacer al lado más humano o al lado más sensible, como nos decía Julio. En este caso son los dashboards que son más intuitivos, o sea, son más amigables para el usuario final, no solo para las personas que son técnicas. Entonces, ¿cómo hacemos estas visualizaciones? Es presentar los datos, las hojas de cálculo y no dejarles, como decía, en los informes llenos de texto que tenemos. Aquí es cuando necesitamos igual la visualización para presentar los datos de manera más fácil, amigable y sobre todo comprensible, con conceptos que sean fáciles y sobre todo entendibles a quien está viendo al final o el usuario como tal, ¿no? Entonces tenemos algunas herramientas que dentro de la visualización nos permiten hacer análisis, pero también nos permiten hacer presentaciones, en este caso los dashboards y otros que son el mix de los dos, ¿no? En análisis conocemos y también nos explicó anteriormente Guillermo, en este caso, por ejemplo, tenemos R, Python, que nos permiten hacer un análisis y justamente sus librerías también que hacen posible que nosotros tengamos gráficos, hagamos primero la limpieza de datos, del procesamiento, pero si bien es cierto, no es que nosotros podemos llegar como tal a la medida, en algunos casos sí, en otros no, a un dashboard como lo hace en este caso Power BI, Tableau, por ejemplo, incluso Data Wrapper, Flourish, y hay otros ya un poco la presentación como tal, que son justamente estas herramientas como Power BI o Tableau que netamente se concentran en la publicación de cuadros de mando, ¿no? Dentro del Power BI se entiende también de que hay este tema asociado bastante al Business Intelligence, que es justamente reducir a indicadores, KPIs, en que sean entendibles y se puedan generar varios dashboards dependiendo a quién está dedicado. Puede ir a gerencia, puede ir al usuario final y ahí van desarrollándose en torno los diferentes dashboards que nosotros podemos hacer. En Flourish también, un poco ya más amigable, un poco más de código y si también queremos como D3, ya las personas que les gusta bastante programar, entonces nosotros podemos ya adaptar un código como tal y sacar nuestros gráficos, nuestros tableros como tal, que son ya interactivos y que no están solo plasmados en gráficos como inicialmente la mayoría trabajamos en Excel, ¿no? O en las hojas de cálculo del ambiente de Google Drive. Entonces, como mencionaba, son todas estas librerías desde el tema de análisis hasta la presentación. Entonces, vamos también un poco más ya adentrándonos en tema de diseño, ¿no? Como nos mencionaba Julio, no es que nosotros solo podemos presentar datos, sino también lo estético y lo visual es cómo nos ayuda a que las personas entiendan mejor. Y ahí va mucho ligado al tema de si presentamos con un enfoque de género, evita los estereotipos y va más allá de, por ejemplo, si estamos
presentando información de la población LGBTI. No es necesario que nosotros plasmemos en todos los gráficos como las banderas que engloban o giran en torno a la población, sino más bien dar ese valor a los datos, no más al color como tal. Entonces, hay estos tips y justamente la manera en que nosotros hacemos los dashboards hacen que marquen esa realidad con los datos que tenemos. Entonces, algunas de las herramientas que igual antes fueron mencionadas, que nos permiten no solo el análisis, sino también el preprocesamiento, la presentación como tal. Tenemos OpenRefine, que es una herramienta de código abierto para la limpieza y la transformación de los datos, especialmente útil en este caso cuando los datos están desordenados o mal formateados. En este caso hemos dejado todos los enlaces, como mencionaron también mis colegas anteriores. Se compartirá la presentación para que ustedes puedan indagar un poco más de estas herramientas. Tenemos dentro del ambiente de lo que es Python, las librerías de pandas que podemos utilizar justamente para hacer los gráficos, las representaciones, dependiendo de nuestra data que tengamos, ¿no? El Spicy es igual una biblioteca de código abierto de herramientas de algoritmos, perdón, matemáticos para Python. Recordemos que, bueno, desde nuestro lado siempre hemos valorado también este código abierto en las diferentes herramientas que disponemos, no van desde los datos hasta las herramientas, inclusive las presentaciones que tenemos, también algunas ya como modificadas, inclusive que podemos utilizar el código propio. Tenemos otras como es el NumPy, que igual es otra biblioteca de Python, que en este caso para computación numérica, proporciona estas funciones para trabajar, por ejemplo, con matrices y sobre todo cuando tenemos las dimensiones o en este caso queremos hacer un análisis multidimensional, nos va a permitir trabajar de mejor manera también. Como mencioné, no vamos solo de la parte de cómo ya visualizar todo bonito, todo estéticamente, sino también para que se presenten esos datos, tienen que estar limpios los datos y sobre todo que sean entendibles. El Jupyter Notebook igual es una aplicación web de código abierto que permite crear y compartir documentos interactivos que contienen código, visualizaciones y texto narrativo. No necesariamente tenemos que ir a como todo lo local, sino más bien como actualmente la mayoría trabaja con estos archivos compartidos. Entonces, de esta manera también podemos ir intercambiando las nuevas modificaciones, novedades que aparezcan y demás. Tenemos el RStudio, como mencioné, igual es una programación de código abierto y es de un entorno de software utilizado más para análisis de estadístico y gráfico. Si bien es cierto, hay un apartado que nos permite hacer una especie de un dashboard. Obviamente no es que nosotros ya tenemos todas las variables y plasmamos, sino más bien esto sí es un poco de programar, ver qué espacios, ver qué variables vamos a utilizar y así nosotros vamos a crear nuestro dashboard. El Google Sheet, si bien es cierto, también es una herramienta de presentación, es un poco más estática, que nosotros utilizamos inclusive para hacer las infografías, que recordemos que también es una manera de poder presentar la información, poco más amigable, concisa y en este caso que va destinada a la audiencia que no es tan técnica, pero que necesita estos datos para establecerlo tal vez en una política, en una toma de decisiones, inclusive para redes sociales, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en las cuatro herramientas. En este caso vamos a ver Flourish. ¿Por qué utilizar Flourish y cuáles son las ventajas de la versión gratuita? Recordemos que todas las herramientas tienen sus dos versiones. No siempre tenemos como la capacidad o los recursos de utilizar todas las herramientas pagadas, pero en este caso su ambiente gratuito nos permiten hacer varias cosas. Entonces, el Flourish tiene como crear gráficos, mapas, historias interactivas que nosotros podemos inclusive ir modificando los gráficos que ya existen. Es sencillo y contiene una biblioteca de plantillas con diferentes opciones de visualización. Vamos a indagar en un poco de estos gráficos, como dije, es unas plantillas
que nosotros podemos ir adaptando, viendo qué datos tiene, inclusive nosotros reemplazarlos a nuestra realidad o al contexto de nuestro país. Es genial para contar historias, se pueden crear impresionantes de scrolling, es decir, historias y no necesita un código tan personalizado. Y ofrece muchas opciones para justamente personalizar la visualización desde colores, títulos y demás. Pero como en toda versión gratuita también hay desventajas, entonces no se puede mantener todos los proyectos en privados, todos los datos cargados son públicos. Es justamente por eso es que hay algunas plantillas que nosotros podemos utilizar. No puede conectarse archivos CSV o Google Sheet en vivo, la versión gratuita como tal. Entonces, yendo un poco así, no tan a profundidad con las herramientas debido al tiempo, pero nosotros podemos ir un poco, que ustedes vean cómo es la interfaz para que puedan ir indagando. Entonces, lo que yo voy a compartir es justamente, y las personas que puedan ingresar, les voy a pedir que si pueden ingresar a Flourish, en este caso es flourish.studio. Se pueden loguear ustedes con su cuenta de correo, ya sea Gmail o la que ustedes cuenten, en el caso de que ya tengan como tal esta aplicación, solo ingresan, ¿no? Entonces, aquí en el inicio como tal, tenemos un breve tutorial en el que nosotros vamos a poder igual ver cómo trabajarlo, cómo funciona, pero aquí igual lo vamos a ver. Entonces vamos a loguearnos, en este caso yo ya estoy logueada como tal. Entonces, las personas que no lo han creado, les va a tomar un poquito de tiempo porque les pide algunos campos de llenado como toda herramienta que vamos a utilizar. Eso, pero nosotros igual podemos ir viendo qué productos hay, qué ejemplos hay, qué soluciones hay, recursos y demás, ¿no? Entonces igual pueden ingresar sin ningún inconveniente. Cuando ustedes inician a la primera pantalla o ya ingresan como tal, le van a pedir o les da como dos opciones, ¿no? Nueva visualización, que es netamente para una exactamente visualización que nosotros querramos como graficar o diseñarla como tal. Y la nueva historia, que esta nueva historia es justamente la composición de todos los gráficos que nosotros vamos a utilizar para armar nuestro dashboard. Como les mencionaba, aquí hay bastantes, en este caso, plantillas, hay mis proyectos, bueno, en el caso de que ustedes ya hayan interactuado con esta herramienta, les va a salir muchos gráficos dentro de mis proyectos que son los que ustedes crean, ¿no? Pero también nosotros vamos a tener los que podemos hacer nuevos o inclusive coger de las plantillas. Para eso vamos a poner nueva visualización. Y en esa nueva visualización tenemos varios, si ustedes igual pueden, las personas que pudieron ingresar. Entonces tenemos los diferentes gráficos. Voy a presentar uno y voy a pasar brevemente a la otra herramienta. Entonces, no sé si ustedes han visto o en algún gráfico cuando las barritas están como compitiendo. En este caso, los países cuando tienen los datos compiten. Se puede hacer aquí como en otras herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar este gráfico y les vamos a ver cómo va a funcionar. Ustedes tienen dentro de la presentación cómo ir paso a paso y poderle editar a estos gráficos, pero les voy a mostrar solo cómo funciona ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, este gráfico está compitiendo entre los datos de cada país y dependiendo de los años que en este caso tenemos desde 1960 al 2014, 15 me parece, cómo está la población, ¿no? Entonces, esto va cambiando dependiendo de cuánto el número va creciendo y también cambiando en el tiempo.
Entonces aquí igual se puede editar y con todo podemos nosotros inclusive reemplazar los datos. Y regresando un poco a la siguiente herramienta, está Tableau, pero por honor al tiempo voy a indicarles uno más fácil, que en este caso es Data Wrapper. El de Data Wrapper, igual, sus versiones, tiene versión gratuita y versión de paga, pero en este caso nosotros vamos a poder igual interactuar con esta herramienta. Entonces, en esta herramienta lo que nos permite es igual crear mapas, gráficos, tablas interactivas. No se requiere habilidades de diseño, justamente porque esta herramienta es bastante intuitiva y nos da un paso a paso de cómo hacer los gráficos. Y se puede conectarse a archivos CSV o el Live Google Sheets. El plan gratuito nos permite crear, publicar y ver mapas y tablas ilimitadas, ¿no? Esa es la ventaja que nosotros vamos a tener. Y la desventaja es que la versión gratuita solo permite exportar gráficos en archivo PNG. Entonces, que nosotros, si queremos hacer este gráfico, lo exportamos y obviamente va a estar en un tema bastante estático cuando nosotros tengamos esta descarga. Entonces, igual en la presentación van a ver paso a paso, pero vamos a entrar como tal a la herramienta que es el Data Wrapper. Igual les va a pedir que se logueen. En mi caso ya lo estoy, pero les va a pedir igual que lo pueden abrir con Gmail o el correo que ustedes tengan disponible. ¿Qué les decía que es intuitivo? Porque tiene 4 pasos exactamente. Cargar, verificar, visualizar, publicar e integrar. La mayoría bueno, no la mayoría, pero algunos de las personas que se dedican al tema de la comunicación y el periodismo utilizan esta herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos va a pedir la carga de los datos. Nosotros podemos hacer copiar, pegar los datos, que es directamente en la tabla que estoy mostrando. Que te estamos Sí. interrumpiendo. Estamos viendo el slide del PowerPoint, no estamos viendo si nos estás mostrando la ventana de trabajo. Ahí tal vez se cambió. No, seguimos viendo el slide del PowerPoint. En las otras herramientas sí pudimos saltar a la otra ventana. Quizás si dejas de compartir y vuelves a compartir, puede ser una opción. Querida Lisette, al parecer hemos tenido un problema con la conexión de Lisette de DataLab. ¿Sí? No sé si Julio, también, que es representante de DataLab, quisieras implementar, continuar con la persona de Me parece que cierre. sí, solamente estoy en el teléfono y no puedo pasar la presentación. Me parece que Liz se quedó sin internet o algo así. Pero justamente se quedó en presentarles un poco lo de Data Wrapper, la herramienta que estábamos utilizando. Y tenemos un par de slides adicionales. Solamente estoy tratando de copiar el enlace para poderlo poner en el chat y que también puedan las personas. Pero si pasamos a la parte de preguntas, yo creo que no habría problema. No sé cómo le ven ustedes. Muchas gracias, Julio. A todas las personas que quisieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla en este momento en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas también. Cualquier pregunta que quieran dirigirla a Julio de DataLab en el marco de la información que nos ha compartido.
O también si tienen alguna pregunta adicional, no hay ningún problema, las podemos contestar. Creo que también está acá mi colega Alexandra. Entonces, si tal vez nos ayudas, Alex, compartiendo las slides, tal vez le pueden dar permiso. Ahí levanta la mano. Ah, perfecto, Alexandra. Ya lo organizo. Muchas gracias. Y Listo, Alexandra, ya tienes los permisos. ¿Sí? ya, Ahora vemos la perfecto. presentación. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahí nos quedamos justamente en esta última parte. Este tipo de herramientas, por ejemplo, lo que les mencionaba Liz, son súper útiles para el momento de contar historias, ¿no? Una forma que nos mencionaban también anteriormente es cómo presentamos gráficas, pero la otra es cómo conectamos todos estos textos, imágenes y gráficas en un solo bloque que les pueda también. A veces no tenemos la facilidad de hacer landing page o tener un sitio web específico. Muchas veces los tableros como Power BI y demás sí te permiten editar textos, poner títulos. Hoy en día ya están mucho más, incluso usar herramientas de inteligencia artificial es mucho más fácil. Pero estaba Liz justamente explicándoles del cómo incluir datos en Sí, este Juli. tipo de herramientas. No sé si tal vez. Creo que estaba Sí, ya Liz por aquí. estoy de vuelta, no sé, me botó el Teams. ¿En qué No sé si lámina te ahí se me quedaste, escucha. Liz? Sí, pues que Sí, Ya dentro del adelante, data Lizeth. room. Juli, Sí, em, Lizeth, te escuchamos. te escuchamos, ajá. ya, a ver, sí, perdón, creo que ahí, ya, Si tú funciona. tienes la herramienta abierta, eso ahí, más fácil. Sí, Chévere. espero que no me bote. Voy a apagar mi cámara por la conexión capaz. Ya, retomando un poco y mil disculpas por ese desfase. Les estaba explicando que justamente en el Data Wrapper son 4 pasos intuitivos y como nos muestra en la pantalla, es la carga de los datos, verificar y describir, visualizar y publicar. En este caso nosotros podemos copiar, cargar, importar una hoja de cálculo y vincular un conjunto de datos externos. Nos da las 4 opciones, las que a nosotros nos facilite como tal, e inclusive nosotros podemos como para ir indagando cómo funciona la herramienta, nosotros podemos ir jugando con ya los datasets que nos da por default la herramienta. Entonces nosotros ya tenemos algunos creados como de líneas, gráficos de área, tenemos líneas múltiples y demás gráficos, ¿no? Entonces lo que yo voy a coger en este momento es un gráfico de líneas con un dataset ya precargado, ¿ya? Entonces, en este caso yo voy a coger con el ejemplo que ya nos da la herramienta. Si ustedes pueden ver ya en el lado derecho, se representan cómo está la data en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros de esta manera podemos previsualizar si la data está siendo cargada correctamente. Lo que vamos a poner es continuar y ya se nos marca el segundo paso, que es verificar y describir. Entonces, como les decía, lo intuitivo de esta herramienta es que justamente nos dice que cuando es número se va a mostrar en azul, si es fechas en verde, si es texto en negro y si hay una celda roja es que indica algún problema que nosotros podemos revisar y poder editar como tal la información. Entonces, lo que nosotros podemos igual intercambiar filas de columnas, añadir columna, inclusive nosotros podemos ir como editando la información que nosotros vamos a tener. Actualmente no tiene ningún como tal error, por así decirlo. Entonces, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es continuar. Y vamos a ir al tercero, que en este caso ya es cómo nosotros vamos a visualizar nuestra data. En este caso, como el gráfico predefinido nos decía líneas, que está bastante asociado al dataset, ya nos colocó el tipo de gráfico. Pero nosotros vamos a poder utilizar
todos estos tipos de gráficos dependiendo de la información que tengamos. Obviamente algunos van a funcionar mejor, otros no, pero eso va a depender de nuestras necesidades y cuál es el objetivo o la solución al problema que nosotros queremos dar con este gráfico. Si ustedes lo ven, ya está como tal diseñado. Yo puedo hacer un poco de jugar con el gráfico. En este caso, ser un poco más interactivo y no que esté todo como muy estático, ¿no? La ventaja también de este gráfico es que tiene una revisión para el tema de daltónicos, que podemos con nosotros, todas estas variantes que se tiene, poderle adaptar a los distintos condiciones que se presenten visualmente, ¿no? Entonces, igual cambiarle al modo oscuro, modo claro, e inclusive adaptarle cómo se vería si es que yo presento en un celular, en una tablet o en la computadora que estábamos viendo inicialmente. Entonces, hasta ahí tenemos nuestro tercer gráfico, que igual nosotros vamos a poderlo mejorar, anotar y diseñar como tal. Entonces, en las anotaciones siempre es como, ¿cómo queremos que se llame el gráfico? Tal vez esta descripción, a quién queremos mencionar como fuente o por quién fue creado, ¿no? Y igual, anotaciones de texto, resaltar rangos y lo que vamos a hacer como final, como paso final es nosotros publicar. Entonces nosotros al tener ya vamos a ver si es que lo vamos a hacer en resultados, en diseño. Entonces al nosotros poner continuar, se nos pone la publicación. Eso les decía que esta herramienta, todo va a ser público, lo podemos descargar y utilizar de manera privada, pero si nosotros publicamos este gráfico, va a ser de uso externo como tal. Entonces, igual, las opciones en la versión gratuita es solo PNG, pero si nosotros vamos a publicar gráfico, esto, si yo comparto este enlace o quiero que este gráfico sea incrustado en una pantalla, lo podemos hacer. Entonces, de esta manera, podemos compartir el enlace y yo pasarles, digamos, aquí por el chat. Si yo les comparto, ustedes van a poder ver esta visualización que hicimos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el intento y yo les comparto y entonces me contarán posteriormente si pudieron revisarla. Igual les decía que aquí está justamente un código de integración, es decir, incrustarlo en una página web, de ser el caso. Entonces está el iframe para que ustedes lo puedan utilizar. Y de esta manera nosotros tenemos esta herramienta, como les dije, más intuitiva y que podamos hacer uso como tal. Y bueno, no alcanzamos, le vamos a presentar a pasar toda la presentación para que ustedes indaguen, pero también dentro de estos tips para el Power BI, es una herramienta de Business Intelligence bastante potente, pero siempre tenemos que considerar el enfoque de género si nosotros estamos orientándonos a esa temática, ¿no? Entonces, como mencionaba Julio, tener esta visualización de comparativas, priorizar indicadores, aplicar diseños más inclusivos e incorporar filtros y niveles de exploración que permitan analizar las diferentes diferencias de maneras profundas. Y una de las maneras es justamente para finalizar este visualizador, que este visualizador tiene una parte de diseño que es trabajado conjuntamente con el área de comunicación y diseño gráfico, que es creado este documento e incrustado dentro del Power BI para poder nosotros seguir trabajando en las distintas pantallas. Es un visualizador de un proyecto dirigido a mujeres con el fin de ver cómo está las condiciones de vida de 5 provincias en particular, 5 ciudades en particular de aquí del Ecuador. Entonces les invito a que igual lo puedan revisar y que vean cómo igual se constituye no solo la parte gráfica o el diseño a herramientas que son bastante técnicas y que en su momento son concebidas
como para una manera, pero que el fin lo podemos también cambiar nosotros. Eso por mi lado, más bien muchas gracias y cedo la palabra igual si es que hay preguntas. Muchísimas gracias, Lisette y Julio, representantes de DataLab. Bueno, hemos revisado el chat, vemos que no hay ninguna pregunta. Estamos ya muy bien de tiempo, casi justo con el tiempo. Agradecerle a Julio, a Lisette y también a Guillermo. Le doy la palabra a mi colega Andrea para las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Grace. Me uno a las felicitaciones tanto al INE de Uruguay como a Fundación DataLab por todo este espacio que han podido compartir con nosotros, recomendaciones, herramientas, buenas prácticas, que invitamos que todas las personas participantes, que todas las personas que van a estar generando las diferentes herramientas, dashboards en el marco de DataAcción, puedan implementarlas. El día de hoy hemos cerrado las 2 sesiones de dashboards, invitarles también a que se puedan inscribir el día de mañana a las 10 de la mañana, hora Panamá. Desarrollaremos la sesión técnica sobre mapas, como bien vimos tanto en los ejemplos de Guillermo como en algunos que nos presentaba o comentaba Julio. También podemos incorporar mapas, capas geográficas, entonces en ese sentido, invitarles a que también puedan participar de este espacio e identificación de oportunidades en este caso. Y finalmente el viernes vamos a cerrar con la sesión técnica de infografías. Y en infografías también motivarles a que nos acompañen. En este último día también abordaremos cómo comunicar con enfoque de género, cómo usar el lenguaje inclusivo, cómo abordar el storytelling, cómo no caer en sesgos en la parte gráfica, en los colores, en la iconografía. Entonces, pues una vez más, bienvenidas y bienvenidas a toda esta sesión de fortalecimiento de capacidades que hemos estado haciendo. El día de hoy estuvimos cerca de 180, 190 personas en cada una de las sesiones y esperamos poder seguir teniendo pues este foro en los siguientes espacios. Agradecerles mucho y seguimos avanzando. Grace, por favor, tienes la mano levantada, creo que quería cerrar con algo adicional. No, muchísimas gracias. Aprovechando que tenemos unos minutos, quisiera transmitir una pregunta para cualquiera de las personas que han participado como presentadores nos puedan ayudar. Es una pregunta de Fernanda Lavín. Ella nos pregunta, ¿qué herramientas recomiendan para visualización centrada en mapas? ¿Flourish o Data Wrapper? Perdón, Lisette ya le estaba contestando en el chat. Lisette, si les puedes contestar también para todas las personas, te agradecemos mucho. Quizás de ahí me sumo y les recomiendo también que revisen las gratuitas de ArcGIS. Hay una que se llama Story Maps, que utilizamos mucho para contar historias con datos. Hemos hecho algunas también. Esa le añadiría en cuestión de mapas, que es como todo súper georreferenciado ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y con esto también me uno a lo que nos indica Andrea en el chat, comentarles que ya en este momento tenemos colgadas las grabaciones de las sesiones del webinar de lanzamiento, que fue el día 12 de marzo. Tenemos también la grabación de la sesión del día de ayer, la del día de hoy en la mañana, y en el transcurso de lo que queda del día, pues les colgaremos también el material de las slides que han usado nuestros facilitadores y facilitadoras. Muchísimas gracias con todos y los esperamos para la sesión del día de mañana y del día viernes. Que tengan todos una muy buena tarde. Gracias. Adiós, buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao.